Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Antes de iniciar, quiero saber si tienen alguna duda, algo de que no haya quedado claro de lo que vimos el día de ayer. Bueno, ok, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. En esta sesión vamos a hacer un ejercicio. Si alcanzamos, hacemos dos, pero ahorita voy a tratar de explicarlo detalladamente, paso por paso, para que vean cómo se resuelve un problema, como lo hemos visto ya hasta ahorita, ya planteando todo, los conocimientos desde el análisis, las variables, asignación, etcétera. Entonces, este es nuestro primer ejercicio formal. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy lo deben de hacer para todos y cada uno de los problemas que se les presenten de este tipo de en la materia de metodología de la programación. Muchos estudiantes cometen el gravísimo error de querer saltarse los pasos porque se les hace muy difícil o se les hace muy tedioso o se les hace muy aburrido, pero es una habilidad que nos debemos ir formando. Y como todo al inicio, pues cuesta trabajo, pero conforme va pasando el tiempo, uno se va acostumbrando, va tomando técnicas, se va desarrollando mejor. Si nosotros traemos un ejemplo para tratar de explicar esto, por ejemplo, muchas veces nosotros cuando iniciamos a hacer ejercicio y no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, nos cuesta mucho trabajo en ese sentido del ejercicio, ¿verdad? Porque queremos correr de un solo golpe 3, 4 kilómetros cuando realmente no estamos preparados y debemos ir paso por paso, despacito, primero empezar a caminar, después un trotecito leve y luego alternar trote, camino, trote, camino, y ya los caminos, las caminatas se hacen más cortas y el trote más largo hasta que ya empiezo a trotar y ya mi cuerpo se empieza a adaptar al cambio, resisto más, etcétera. Esto es lo mismo. Tienen que tener mucha paciencia para resolver todos los problemas. Así que ojalá y esto no se les olvide. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Bien, primer paso, obviamente se presenta el planteamiento del problema. Les voy a dar 2 minutos, por favor, para que escriban esto en su cuaderno o en su Word o en donde ustedes quieran, pero escríbanlo, por favor, porque esta información la vamos a ocupar para ir contestando nuestras preguntas. Entonces les voy a dar 2 minutitos para que lo anoten. Muy bien, ¿ya lo tienen?
Muy bien, entonces, el primer paso es el planteamiento del problema. Leamos bien entonces qué es lo que me están pidiendo. Dice, elaborar un algoritmo para calcular el promedio final de la materia de metodología de la programación. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes. 55% del promedio final de su calificación en los parciales son 3. El 30% de la calificación de los talleres y el 15% de la calificación del trabajo final. Perdón. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos el planteamiento. Ya lo escribieron, supongo. Ahora bien, el primer paso es hacer el análisis del problema. Para el análisis del problema, en la teoría me marca que debo de auxiliarme de una serie de preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? Jóvenes, ¿cuál es la primera pregunta? Ok, la primera pregunta es, como dice José Francisco, ¿qué se pide? Ok, entonces esa es la pregunta. Y entonces, en nuestro problema, ¿qué es lo que nos están pidiendo, jóvenes? El promedio final de la materia. Eso es correcto. Ojo, quiten la paja. No me están pidiendo un algoritmo que haga esto, no, no. La cuestión puntual es que me están pidiendo el promedio final de la materia de metodología de la programación, ¿ok? Eso es lo que me están pidiendo, un promedio, el promedio de la materia, ¿ok? Entonces la respuesta a esta pregunta es el promedio final de la materia de metodología de la programación. Repito, quiten la paja, no me están poniendo, perdón, no vayan a poner ustedes que se está pidiendo un algoritmo que resuelva, no. Algo muy puntual. Esto es. La segunda pregunta, ¿cuál es, jóvenes? ¿Qué ¿Qué edad? datos tengo? Así, Michelle, adelante, adelante, Michelle iba a participar. ¿Qué datos tengo? Ok, aquí es qué datos o información se tiene, ¿verdad? Ahora bien, del planteamiento del problema, ¿qué datos se tienen, jóvenes? ¿O qué datos o información se tiene? Los porcentajes. Tenemos los porcentajes, eso es correcto. ¿Ok? Tenemos los porcentajes. ¿Qué más? Los parciales también, como dice Brian. O sea, sabemos que son 3 parciales. Sabemos que son 3 parciales. ¿Ok? ¿Qué más? ¿A qué corresponde cada porcentaje? Lo que comentaba también hace ratito, los porcentajes. Ok, ¿a quién corresponden? Por un lado, entonces, de ese problema tenemos esta información, tenemos las calificaciones que se componen de la siguiente forma. Esto es una información que nos están proporcionando. El 55% es el promedio final de la calificación de los 3 parciales.
el 30% de la calificación de los talleres y el 15% de la calificación del trabajo final. Esto es que de aquí ya puedo deducir o empezar a deducir mis fórmulas. Esa es la información implícita. Por eso se dice que debo saber abstraer la información, debo saber sacar la información de lo que me están diciendo. En este caso, el promedio final de la calificación de los parciales es la suma de los 3 parciales dividido entre 3. Ese es el promedio de la calificación de los 3 parciales. Y luego tengo la calificación final, entonces, que el promedio de los 3 parciales dividido entre 3 lo multiplico por el 55% y le sumo la calificación de los talleres por el 30% y la calificación del trabajo final por el 15%. Y esto es, de esta fórmula que hemos deducido, que nos han dado, P1, P2 y P3 son las calificaciones de cada uno de los parciales. PFCP, que es esta que tenemos aquí, es la calificación de los, es el promedio de los 3 parciales. CT, que es la que tenemos aquí, es la calificación de los talleres y CTF es la calificación del trabajo final. Finalmente, PF es el promedio final de la materia. Entonces, esta es nuestra fórmula que nos va a dar el promedio final. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. De esto de aquí, de todo esto, ¿qué datos me hacen falta, jóvenes? Ya sé cómo se calcula, ya tengo esa información, pero ¿qué datos falta? Que es la pregunta que a continuación se hace. Ya ustedes anotaron todo esto, ¿verdad? Ya observaron que nos tenemos las fórmulas. Si quieren vayan a anotarlas para que o las vean ustedes, grábenselas. Pero de esto que tengo aquí, ¿qué datos me hace falta? Pues cuánto vale cada variable, ¿no? O sea, cada parcial vale. Es decir, nos falta cuánto vale cada variable, como dice su compañero, el porcentaje que se debe sacar, como dice Daniel, las calificaciones, el valor de cada parcial. Correcto. Entonces ahora, esos datos son los que nos hacen falta. Nos hace falta P1, P2, P3, que son los valores o las calificaciones de los parciales. Por supuesto, me hace falta calcular PFCP. Ya sé cómo se calcula, ya lo sé, pero no sé, no lo tengo. Entonces me hace falta CT, ya sé cómo lo calculo, como lo pusimos aquí, pero me hace falta, ¿ok? Entonces, ahora, estos datos son los que me hacen falta. ¿Cómo voy a obtener los datos que me hacen falta, jóvenes? ¿Cómo los voy a obtener? Ok, bueno, dice Diego que debo hacer operaciones, pero por ejemplo, no todo es con operaciones. Por ejemplo, estos primeros datos de acá arriba, ¿cómo los obtengo? Ok, Melanie Lourdes nos dice que eso hay que consultarlo, hay que pedírselos al usuario. Preguntándole al usuario, dice Michelle, es correcto, como dicen ellas dos. Y los otros, ¿cómo los calculo? Estos 3 datos, pues como dicen sus compañeros, ¿quién lo dijo? Lo comenta Diego, haciendo las operaciones. Por lo tanto, entonces, P1, P2, P3, CT, que es la calificación de los talleres, y CTF, que es la calificación del trabajo final, estos no se calculan. También se los voy a pedir al usuario. Y lo que es PFCP, que es lo del promedio final, se calcula con la fórmula que ya teníamos aquí, que es la suma de los 3 parciales dividido entre 3 y finalmente PF aplicando la fórmula que ya teníamos. ¿Sí nos queda claro, jóvenes? ¿Alguna duda?
Fíjense cómo estamos haciendo el análisis. Obviamente yo ya lo estoy explicando, pero eso ustedes lo tienen que responder, analizar las preguntas, o sea, para que sepan de dónde va a venir la información. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Las restricciones que hay. Exacto, ¿qué restricciones tenemos? Exacto, Gerardo. Y como dice su compañero Diego, ¿qué restricciones existen? Ahora, ¿cuáles son las restricciones que se existen, jóvenes? Bueno, para este caso, para este ejemplo, no hay ninguna restricción. En el planteamiento del problema no nos establecieron ninguna restricción, así que no hay ninguna restricción. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo se presentan los resultados, Gerardo? Muy bien. En este caso, ¿cómo se van a presentar los resultados? Tampoco en el planteamiento del problema, en la definición del problema, no me dijeron o no me dieron información de cómo los voy a plantear. Es decir, no me dijeron, hazlo a través de una tabla, hazlo a través de un sonido, hazlo a través de, no me dijeron nada. Por lo tanto, pues yo como programador, yo como diseñador, voy a establecer que los resultados los voy a presentar a través de el siguiente mensaje. El promedio final de la materia de metodología de la programación es, y ya le voy a poner la calificación. Ahora bien, toda esta información que hemos obtenido la vamos a ordenar, porque ustedes recordarán que el algoritmo es una secuencia finita de pasos ordenados que debemos seguir para obtener un resultado. Entonces, de lo anterior, de todo esto que tenemos aquí, ¿qué es lo que debo de hacer primero? Acuérdense que debe tener una secuencia lógica. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Por ejemplo, aquí está todos los datos que debo pedir y las fórmulas. ¿Qué debo hacer primero? Ok, pedir los datos. ¿Qué datos pido primero? Ok, pedimos la calificación de cada parcial y luego en los porcentajes no se piden, eso ya se sabe cuántos son. Se pediría, en todo caso, puedo sacar el promedio de los 3 parciales en ese orden, luego pido la calificación del taller y puedo sacar, por supuesto, ya su porcentaje o puedo pedir finalmente la calificación del trabajo final. Entonces, primero pedir los datos, las 3 calificaciones, la calificación del taller, la calificación del trabajo final. Después calculamos el promedio calculamos finalmente el promedio final con la fórmula. Ok. Entonces, esto sería nuestro algoritmo. Vean, tenemos el inicio. Ahora vamos a definir las variables. Estas que están aquí son nuestras variables, lo que vimos el día de ayer. Tengo una variable que se llama P1, otra variable que se llama P2, P3, PFCP, CT, CTF y PF. Y todas las voy a declarar como el tipo real para que se puedan obtener o capturar valores de tipo flotante, números reales. Luego voy a escribirle un mensaje al usuario. Aquí ya le estoy diciendo que escriba en la pantalla promedio final de
la materia de metodología de la programación. Después, como ya lo dijeron ustedes, voy a pedir las 3 calificaciones, los promedios, ¿sí? Entonces, o los parciales. Entonces le voy a escribir al usuario, dame el primer promedio o el primer parcial, y lo voy a leer del teclado y lo voy a guardar en la variable que se llama P1. Ustedes ayer aprendieron que una variable es una localidad de memoria donde se guarda información. Entonces aquí estoy utilizando P1 como una variable donde voy a guardar información. ¿Qué información voy a guardar? El primer promedio. Luego, le pido el segundo promedio y lo guardo en P2. Luego le pido el tercer promedio o el tercer parcial y lo guardo en P3. Lo leo y lo guardo en P3. ¿Ok? Luego, ya lo que se hace es pedirle la calificación de los talleres. Como se observa aquí, estoy pidiéndole la calificación de los talleres y la voy a leer y la voy a guardar en una variable que se llama CT. Luego voy a escribir, dame la calificación del trabajo final. Y entonces aquí voy a pedir, voy a leer la calificación del trabajo final y lo voy a guardar en esta variable. Ya hicimos ahora sí la solicitud, ya pedimos todos los datos necesarios como ustedes lo indicaban. Ahora voy a hacer los cálculos. Primero voy a calcular el promedio final de la calificación, ¿no? Entonces, voy a sumar P1 más P2 más P3 y lo voy a dividir eso entre 3. Si se dan cuenta, se va a ir a la memoria y va a traer lo que está almacenado en P1, lo que está almacenado en P2 y lo que está almacenado en P3. Hace la operación y la almacena en otra variable que es PFCP. Posteriormente va a calcular el valor de PF y para ello toma PFCP multiplicado por 0.55, luego toma el valor que está almacenado en CT, que aquí lo guardamos y está almacenado, y lo multiplica por 0.30 y luego suma el valor que se almacenó en la variable CTF y lo multiplica por 0.15. Esa operación se va a guardar el resultado en PF y posteriormente, ya como último, en los pasos ordenados, debo escribir el promedio final de la materia de metodología de la programación es PF. ¿Por qué PF? Porque en esa variable es donde se quedó almacenado ese dato. ¿Ok? ¿Nos queda claro, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Ok, ahorita eso se lo voy a subir también, el video, y le voy a subir esta presentación. Ok. Bien. Ahora, del algoritmo, ¿qué vamos a hacer? La prueba de escritorio. Ojo, esto es muy importante. Aquí ya tenemos nuestro algoritmo, es el mismo que teníamos anteriormente, y en ese caso, bueno, va a escribir un mensaje primero donde diga el promedio final de la materia es metodología de la programación. Bueno, ya lo puso ahí el mensaje. Luego va a leer el primer promedio y lo va a guardar en P1. Va a leer el segundo promedio, lo va a guardar en P2 y luego va a guardar el tercer promedio y lo va a guardar en P3. Entonces, estos 3 pasos lo vamos a representar aquí. Guardó, bueno, para esta prueba estamos considerando los valores de P1 95, P2 93 y P3 90. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo mis variables, mi variable P1, mi variable P2, la P3 y estas que son las otras variables. Entonces, cuando ya pidió el programa, le pide al usuario el primer promedio, lo lee y lo guarda en P1. Aquí ya está guardado en P1. Luego pide el segundo y lo guarda en P2 y luego pide el tercero y lo guarda en C3, en P3.
Bueno, luego le dice, dame la calificación de los talleres. Lo va a leer y lo va a guardar en CT. Si se dan cuenta aquí, ya guardó ese 90. ¿Sí? Vamos a suponer que el promedio de los talleres es 90 y lo almacenó en esta variable. Luego, de aquí va a pedirle la calificación del trabajo final, lo va a guardar en CTF, de tal manera que lo va a almacenar en esta variable. Entonces aquí está, ya almacenó un 92, porque el usuario le dio ese valor. Ahora, a continuación, va a hacer el cálculo, aquí lo tenemos, de PFCP. Va a sumar estos tres valores y lo va a dividir entre 3 y lo va a guardar en PFCP. Y aquí lo tenemos. Entonces tomó estos tres valores, los sumó, los dividió entre 3 y lo guardó aquí. Ahora, lo que sigue es hacer el cálculo de PF. Y en ese sentido, ahora tomará lo que está almacenado en PFCP, que es esto de aquí, CT, que es este valor de aquí, y CTF, que es este valor de aquí. Entonces, cada valor lo va a multiplicar por 0.55, este valor por 0.30 y este valor por 0.15. Y finalmente, ese valor, el cálculo va a guardar en PF. Ahí guardó el valor en PF, promedio final, aquí está, hizo el cálculo y ya está guardado. Aquí está, 93.50. Ahora lo que va a hacer, va a escribir en la pantalla el promedio final de la materia de metodología de la programación es PF. Entonces va a ir a localizar cuánto vale esa variable, se da cuenta que es 93.50 y eso es lo que imprimiría al final. El promedio final de la materia de metodología de programación es 93.50. Aquí hay un error de dedo, pero tomaría este valor. ¿Ok? El siguiente paso es ahora hacer el diagrama de flujo, que el diagrama de flujo es la representación gráfica de este algoritmo. ¿Ok? Entonces aquí primero, pues lo que tenemos, si lo recuerdan, la definición de las variables como real, imprime el mensaje según el paso que tenemos aquí. Luego, dame el promedio, calcula P1, dame el segundo, captura el P2, dame el tercero, lo captura aquí, dame la calificación, la guarda en CT, dame el trabajo final, lo guarda en esta variable. Posteriormente, ya que haya capturado todos los valores, va a hacer estas dos operaciones, que son la operación del cálculo del promedio, de la suma de los tres. Si se dan cuenta, estamos usando la simbología que vimos en diagrama de flujo. Y aquí este es otro proceso en donde se captura, se calcula, quiero decir, el promedio. Y finalmente se imprime el valor. Una vez que tengamos eso, ya está listo para ejecutar, bueno, programarlo en PCInt. Y ese sería el resultado que obtenemos de hacer el cálculo. ¿Ok? Entonces aquí dame el valor de P1, el de P2, el P3, el 4, digo, perdón, el CT de los talleres, el promedio final y el cálculo, que es 93.05. Ok. Muy bien, jóvenes, así es como hemos resuelto nuestro primer problema. Vamos a probar que realmente nuestro algoritmo esté funcionando. Pero antes de ello, vamos a ver si tienen alguna duda. ¿No? ¿Nadie? Bueno, ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente.
vamos a programar nuestro algoritmo. Recuerden que del lado derecho tenemos los símbolos que vamos a utilizar para escribir, inicio, etcétera. Ya tenemos ahorita nuestro inicio, aquí está. Y vamos a poner este cálculo promedio, por ejemplo. Es lo que nos dice el promedio de la materia. Lo primero que tenemos que hacer es definir las variables, ¿ok? ¿Qué variables vamos a definir? P1, P2, P3, el promedio final de CP de los parciales. Vamos a declarar CTF, que era la otra variable, vamos a declarar PF y lo vamos a declarar como reales. ¿Se fijan? Ahí ya me está proponiendo punto y coma. Ahora, ¿qué nos dice nuestro algoritmo? A ver, Michelle, no, a ver, ¿qué? Pregúnteme, Michelle, por favor. No, era acerca del programa donde hacía esto que está haciendo ahorita. La otra vez lo mencionó, pero lo anoté y no sé dónde. Ok. Se llama PSE int. Así se llama, le voy a poner aquí. Se llama Gracias, profe. PSE int. Así como lo puse aquí. Ok. Muy bien. Ahora, nuestro algoritmo, ¿se acuerdan ustedes que escribe un mensaje? Entonces voy a utilizar este símbolo para escribir el mensaje. Aquí voy a poner promedio final de la materia de metodología de la programación. Listo. Punto y coma. Ya está. Y luego de aquí sigue pedir los 3 valores de los parciales. Entonces primero le voy a mandar un mensaje al usuario para que pedirle el primer parcial. Entonces le voy a poner dame otra vez. Dame el primer parcial. Y le va a poner un mensaje al usuario. Y ahora voy a leer. Lo voy a leer y lo voy a guardar en la variable P1. ¿Ok? Como los 3 son iguales, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Pero aquí le voy a poner dame el segundo parcial y lo voy a guardar en P2. Y aquí le voy a dar tercer parcial. Lo voy a guardar en P3. Listo. Ya pedimos los 3 valores y los guardamos en las 3 variables. Ahora, otra forma de pedirle al usuario es escribiendo yo directamente, escribir en lugar de arrastrar. Me escribí mal. Escribir y aquí le voy a pedir, ¿qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir la calificación de los talleres. Dame la calificación de los talleres. Y lo vamos a guardar, es decir, lo vamos a leer y lo vamos a guardar en CT, que es la calificación de los talleres. Perdón. Ahora vamos a leer la calificación del trabajo final. Entonces, para ello, voy a escribir y aquí le voy a poner dame la calificación del trabajo final. Ya está. Ahora vamos a leer esa calificación. Leer
¿Y en dónde la vamos a guardar? En CTF. Listo. ¿De acuerdo? Que es lo que habíamos visto. Ahora vamos a hacer el cálculo del promedio, el promedio final de la calificación de los parciales, que es la que tenemos, esa variable aquí está. Entonces, para ello, vamos a hacer la operación de P1 más P2 más P3. Todo eso dijimos que lo vamos a dividir por 3. Ahí está. Ahora también el algoritmo que hicimos nos pide calcular el promedio final. Entonces aquí vamos a poner el promedio final es igual a, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la fórmula? Dijimos que es el promedio final de las calificaciones parciales multiplicada por 0.55%, más la calificación de los talleres multiplicada por el 0.30%, más la calificación final o la calificación del trabajo final multiplicado por el 0.15%. Y esa es nuestra fórmula que habíamos diseñado en nuestro algoritmo. Finalmente, ahora lo que tenemos que hacer es presentarle los resultados al usuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un mensaje. Por lo tanto, vamos a escribir ese mensaje. Entonces aquí vamos a ponerle, según lo que me acuerdo, es el promedio de la materia, el promedio final de la materia de metodología de la programación es, y dijimos que le vamos a poner coma y la variable donde quedó guardado el promedio final, que quedó guardado en PF. Y en teoría, ahí está nuestro algoritmo. Entonces, ya estamos listos para hacer la prueba. Vamos a ver si es cierto. Ojalá funcione, que no se haya cometido ningún error. Entonces, ahora vamos a hacer nuestra prueba. Y para ello le vamos a dar los valores con los que hicimos nuestro algoritmo. Ok, vamos a ver entonces ahora. Vean, ya me puso aquí el promedio final de la materia metodología de la programación. Es esto, es este mensaje. Y aquí le dijimos que pidiera al usuario el valor. Entonces aquí le está diciendo al usuario, dame el primer parcial. Y está esperando aquí que el usuario le dé el valor. Entonces le vamos a dar 95. Y lo va a guardar en P1. ¿Ok? Ahí ya fue y lo almacenó en P1. Ahora le está pidiendo el segundo valor, como es el que tenemos aquí. Entonces le vamos a dar 93. Ahora me está pidiendo el tercer parcial y le vamos a dar 90. A continuación le dice, dame la calificación de los talleres, que es lo que tenemos aquí, y para eso le dimos un 90. Luego está pidiendo la calificación del trabajo final, que es este de aquí. ¿Se fijan? Entonces le vamos a dar 92. Ahora lo que va a hacer, y lo va a guardar en CTF. Ahora, a continuación va a calcular este promedio y enseguida va a calcular este otro promedio y lo va a guardar aquí para finalmente escribir el promedio final, y eso es lo que me pondría. Ahí está. ¿Se fijaron? Ya hizo este cálculo y me puso el promedio final. Bueno, aquí hay algo, hay un error. No sé, me está dando 170. Eso está mal. ¿Cuál es el error? Aquí está. Es un más en lugar de un por. Listo. Bueno, ese es un error que yo cometí al estarlo programando.
Listo. Ahora lo voy a probar, pero paso a paso para que vean ustedes cómo va funcionando el algoritmo. Fíjense bien, con estos piececitos que están aquí, que estoy mostrando, va a ejecutarse línea a línea. Y fíjense cómo se van ejecutando las líneas. Ok, a ver, espérenme, déjenme. Ahí está. Fíjense, esa línea verde me está diciendo qué es lo que va a hacer. Fíjense, ya puso aquí este promedio, el mensaje, y ahora me está pidiendo el parcial. Y aquí está en espera a que yo le dé el valor. Ok, le voy a dar el 95 otra vez. Cuando yo le dé enter, se va a pasar a ejecutar esta línea, va a aparecer el mensaje aquí y luego voy a esperar a que yo le dé el siguiente valor. Veamos. Ahí está la línea, me pone el mensaje y está esperando el siguiente valor. Le vamos a dar 93. Continúa el algoritmo, vean los pasos que está ejecutando, está esperando el tercer valor, le vamos a dar 90. Ahora se ejecuta y me está pidiendo el siguiente dato. Entonces le vamos a dar 90. Ahora me está pidiendo, fíjense cómo se va ejecutando el algoritmo, que es lo interesante de esto. Le voy a dar 92, luego va a hacer este cálculo, luego este, y luego va a poner el mensaje. Vamos a ver, calcula, vuelve a calcular y presenta el mensaje. Ahí está, 91.76. Creo que ya eso es más correcto. Bueno, y eso es como haríamos nuestro programa, jóvenes. Ya con esto terminaríamos la explicación de cómo se lleva a cabo el proceso. Me quedan justo 8 minutos para resolver dudas, jóvenes. ¿Cuáles son sus dudas? Yo, profe, cuando es más como de diseño lo que quiero preguntarle. Por Ajá. ejemplo, el resultado que le mando a ustedes tiene como muchos decimales y recuerdo que había como que una forma de reducir esa cantidad, pero ¿cómo sería? No, la verdad no me acuerdo. Ah, bueno, pero eso generalmente se hace en el C, en el lenguaje C. Aquí, bueno, no quiero mentir, no me gusta echar mentiras. La verdad no recuerdo en esa parte, pero aquí tendríamos que revisar la ayuda si hay algo para redondear o truncar. Debe haber, eh, a ver, por aquí debe existir, como les dije la vez pasada, algo que me ayude a redondear, pero la verdad no me acuerdo, casi no uso eso. A ver, mm, funciones. Le mentiría ahorita, la verdad no recuerdo eso, esa parte. Pero debe existir asignación, lectura, variables, que es lo que ya vimos, necesitan estudiar, estructuras. No recuerdo, no, tendría que, aquí en configuración, la verdad no recuerdo. Le debo Bueno, esa duda. igual no es tan, Sí, importante, pero me quedó como sí. que la espina. Sí, no, de hecho, como le digo, yo generalmente no uso eso, pero me queda de la duda y lo investigo y la próxima sesión se los comento. Jóvenes, ¿alguna otra duda? ¿Todo quedó claro? Perfecto. Ok. Perfecto. Entonces, la próxima semana, eh, lunes y martes, los 2 días los voy a agarrar para hacer ejercicios y ya después les voy a dejar una tarea, una meta para que ustedes resuelvan esos ejercicios que van a ser varios. Por lo pronto, estudien todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Bajen el PSINT, el PSINT y practiquen programando. Estudien estas instrucciones que están acá, que son las mismas que tenemos acá. La vamos a ir viendo poco a poco.
Muy bien, jóvenes. Ya actualicé el manual, bajé el manual anterior que sí tenía un error, ya puse el nuevo para que lo consulten. Otra cosa, ya subí el video, creo que el de ayer ya está arriba. Ahorita voy a subir el otro. Entonces, estudien, jóvenes, por favor, y vean los videos si tienen alguna duda. Muy bien, jóvenes, pues hasta aquí voy a dejar la sesión del día de hoy para que descansen, aunque sea unos 15 minutitos antes de el canal. Bueno, ustedes pueden acceder, jóvenes, a través de Blackboard. Recuerden, déjenme, les comento aquí. Les voy a explicar rápidamente. Ustedes van a entrar a Blackboard. En su Blackboard obviamente entran al curso de metodología de la programación. Aquí es en lo que ustedes, en metodología de la programación, van a entrar al entorno. Van a ver algo muy similar a lo que estoy mostrando ahorita. A ustedes les va a aparecer de esta forma. Se van a ir aquí a enlaces a los videos de las sesiones de clase. Y aquí están. Por ejemplo, esta es la sesión del día de ayer. Y observen, ahí ya está el video. Ahí está lo que vimos el día de ayer. ¿Ok? Ahí está. Si quieren ir allá a donde tengo más videos, pues ya nada más seleccionan aquí. Y aquí ya tengo bastantes videos, bueno, de mis otras materias, de los cursos anteriores. Aquí tengo la lista de toda la reproducción que tengo, ¿no? Tengo, por ejemplo, los traductores, ingeniería, compiladores, de otras materias. Muy bien, jóvenes, eso sería básicamente las sesiones. Como les digo, ahí están todas las sesiones y ahí pueden ver desde la 1 que no tuvimos clases y todas las que he estado subiendo. En cuanto me llegue ahorita la otra sesión, como les digo, pues ya la voy a subir. Muy bien, Profe, jóvenes. Sí, el lunes vamos a practicar más lo que vimos ayer. sí, todo lo que vimos ayer y todo lo que hemos visto durante el curso en el sentido de que, ¿cómo se llama? Si se dieron cuenta ahorita, aplicamos lo que son las variables, aplicamos la metodología, el análisis, las preguntas, etcétera. Y el lunes y martes vamos a hacer puros ejercicios. Ya no voy a ver teoría esos 2 días, porque en teoría, valga la redundancia, ya vi la teoría de la unidad 1 y 2. Entonces vamos a practicar solamente con ejercicios. Todos los conceptos. ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. ¿Ok? Pero entonces, por favor, estudien la teoría, por favor, para que ya no detenernos en esos conceptos, porque ya los deberían de manejar o ya los manejan, para que los manejen y no nos detengamos en algo que ustedes tienen que estudiar, solamente a practicar, para que se generen esa habilidad y aprendan mejor y no tengan problemas en el día del examen o cuando hagan sus trabajos. Muy Sí, bien, profe. jóvenes, pues muchas gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Sí, mira, Brian, ¿me va a preguntar algo? Sí, profe, la resolución de los ejercicios de la meta 3 son esos los que está diciendo, ¿no? Sí, pero esa, ¿para cuándo está todavía? Dice que se entrega el 23, o sea, para el otro lunes o martes, creo. A ver, creo. Pero, a ver, sí me recuerda cuál es la meta. Meta 3 Ajá, dice pero ¿qué? resolución de ejercicios de la unidad 1. Ok. Esos ejercicios son los que vienen en el cuadernillo del taller. Ajá. Esos se entregan para el 23, que sería el martes. Sí, o sea, son Eh, otros los que está Le diciendo, voy a ¿no? cambiar la fecha, se lo voy a poner hasta el viernes o el sábado.
para que tengamos oportunidad de resolver estos ejercicios en clase. Ok, sale, profe, gracias. Sí, le voy a cambiar la fecha para el viernes. Mejor. Sale, profe, nos vemos. Ok, jóvenes, entonces muchas gracias, cuídense mucho, déjenme su presente de la asistencia. Ya no les voy a repetir eso, ya cuando me despida, ustedes ponen su apellido paterno y su presente. No olviden firmar ¿cómo se llama? El encuadre, ya se los mandé. Muy bien, jóvenes. Profe, Sí, sobre eso del encuadre, a mí no me llegó correo, le quería preguntar sobre eso. déjenme revisar entonces y si no, se lo mandaré nuevamente. Ok, gracias. Muy bien. Hasta luego, jóvenes, que estén bien, cuídense mucho. Chau, chau. Tenga buen día, profe. Gracias, Michelle, hasta luego.